Bienvenido a la introducción de Microsoft Excel. Estaremos viendo en esta oportunidad las características generales y principales suficientes como para poder comprender y hacer de hecho trabajos muy sencillos en este magnífico programa. Claro que Excel nos permite un trabajo mucho más profesional, profundo y muy complejo, pero con la introducción que vamos a dar ahora ya podremos por lo menos hacer cualquier trabajo y posteriormente ir profundizando sus diferentes opciones. Vamos a comenzar con el interfaz. De hecho, cuando abro recientemente Excel me aparece de esa manera, diciéndome si deseo abrir un documento ya existente o puedo crear uno nuevo como esto. Tenemos acá en la parte de información prácticamente las características de mi libro o del propietario del programa, al igual que tenemos nuevo para crear un nuevo documento. Puedo crear unas plantillas ya existentes previamente que lo han hecho otras personas o los mismos de la Microsoft, pero rara vez se adaptan perfectamente a lo que necesitamos. Por lo general siempre vamos a utilizar un libro en blanco. Luego puedo venir acá a abrir y puedo abrir recientemente lo que yo he utilizado con anterioridad, mis documentos de Excel. Puedo explorar desde mi nube o OneDrive desde la Microsoft. Puedo explorar en esta computadora entera o puedo examinar directamente en mis documentos. Si hago clic acá, se me viene por lo general a mis documentos y ahí puedo revisar si tengo algún documento de Excel. Luego tengo guardar y enseguida vamos a ver que podemos guardar nuestro documento en cualquier parte, nuestro OneDrive, o sea en la nube, en esta computadora o directamente en mis documentos. Luego puedo en esa parte imprimir una vez que he terminado recién todo mi trabajo. Más adelante vamos a ver que puedo determinar qué cosas voy a imprimir, cuántas hojas, si son varias hojas, intercaladas, tipo de tamaño de hoja. Todo eso está configurado en la parte de impresión. Luego tengo para compartir con otras personas enviándole directamente a su correo electrónico o compartiendo a través de OneDrive. Nosotros guardamos en la nube y nos dan una URL o dirección y esa dirección le pasamos a una persona y esa persona va a poder ver el trabajo que hemos hecho sin necesidad de que lo pongamos en otro elemento como por ejemplo un correo, datos adjuntos, nada de eso. Directamente lo compartimos la URL y va a poder abrir online. Luego tenemos para exportar. A diferencia de guardar, exportar nos permite guardar en otros formatos diferentes. Acá por ejemplo tendríamos para guardar en PDF o XPS. Luego tengo para publicar. Esto de publicar prácticamente es un servicio propio de la Microsoft. Luego podemos cerrar nuestro documento de acá, ver nuestra cuenta y dentro de nuestra cuenta podríamos cambiar el color de la interfaz, en este caso oscuro, un gris, podría cambiar a un negro totalmente o cambiar a un blanco, o el que viene por defecto sería el multicolor. En la parte superior podría tratar de dar un aspecto mucho más amigable colocando un fondo que viene acá predefinido. Como observamos en la parte superior se van cambiando los fondos y el que me agrada simplemente lo hago clic y ahora se queda en la parte superior. Si no quiero nada, digo sin fondo, ya está sin fondo. Luego podría acá agregar comentarios respecto al programa y todo ello. Y opciones mucho más avanzadas que generalmente son ya para los expertos en Excel, lo cual podemos cambiar el funcionamiento del programa desde esta parte. Podemos cambiar gran parte del funcionamiento y optimizarlo. Esto, como hemos indicado, es para las personas que ya conocen muy bien Microsoft Excel. Luego todo esto que acabamos de ver se encontraba en archivo. Se encuentra prácticamente en archivo y luego tenemos otras pestañas. Si en alguna oportunidad está así y no me muestra la cinta de opciones, hago clic en cualquiera de estas opciones y se activa nuevamente lo que sería la cinta de opciones. Si hago clic afuera, nuevamente se esconde. Si no quiero que se esconda, nuevamente puedo hacer un clic y en la parte inferior derecha de la cinta de opciones hay una opción de ancla. Hago clic y ahora está anclado definitivamente en la parte superior.
Por lo tanto, yo puedo hacer clic en cualquier lugar, ya no se va a esconder la cinta de opciones. Y cada uno de estos menús tienen sus propias funciones. En lugar de un menú tradicional, lo han puesto esto que inmediatamente me da todas las opciones. O sea, esto es de manera mucho más didáctica para trabajar, mucho más accesible. A diferencia de versiones anteriores, en esta versión 2016, tenemos un acceso inmediato a todas las características del programa. Luego, después de estas características, lo que yo puedo hacer es buscar acá algo que no encuentro de manera rápida. Por lo general, para las personas que recién están aprendiendo a utilizar, si yo escribo acá algún texto, puedo acercarme mucho más al texto en este lugar. Y si quiero dar alguna característica, ya sea una fórmula, cualquier cosa que quiera hacer con esto, yo puedo buscarlo en este lugar y, por ejemplo, negrita, podría poner aquí negrita, hago clic y ahora inmediatamente me lo ha convertido a negrita, que sería lo mismo que en inicio esta opción. Pero si recién estoy aprendiendo a utilizar el programa, me va a servir de mucho todo esto. Y por último tendríamos en la parte derecha para compartir. Puedo desde este lugar compartir guardando en la nube, al igual que la misma opción en archivo y compartir en este lugar que anteriormente habíamos visto. Y luego por último tendríamos las hojas en este lugar donde trabajamos. Tendríamos en la parte superior un encabezado y en la parte izquierda. Y en vista puedo determinar cómo se va a observar mi área de trabajo. En la parte inferior tengo hojas. Esto que acabamos de crear se llama libro y esto de las partes de abajo son hojas. Entonces en cada una de las hojas dentro de este libro vamos trabajando de manera independiente. Por lo tanto, al igual que cualquier libro, varias hojas podemos insertarlos e ir trabajando. En este lugar, una vez que yo ya me oriento cómo es el área de trabajo, vengo a vista y puedo determinar muchas cosas. Acá tengo una barra de fórmulas, que es una de las cosas más utilizadas, la barra de fórmula. Puedo decir que no quiero verlo. Estos encabezados tampoco de la izquierda de la parte superior, al igual que la línea cuadrícula. Entonces tendríamos acá perfectamente todo un espacio en blanco. Entonces vamos a dejarlo como estaba para trabajar como generalmente nos viene el programa después de instalarlo. Cuando nosotros hemos trabajado en una hoja, podemos volver a abrirlo acá. O sea, en un libro, cuando nosotros hemos terminado de hacer nuestro trabajo y lo hemos guardado en alguna parte de la computadora, podemos volver a abrirlo. Lo que podemos hacer es venir a archivo. Dentro de archivo tenemos acá para abrir. Puedo abrir desde la ubicación de los recientes elementos utilizados, todos estos elementos recientemente utilizados, o puedo examinar directamente. Entonces hago examinar, puedo venir en donde me encuentro, en la carpeta o archivo donde está el documento, y acá me dice que tengo un documento de Excel con la extensión XLSX. Esta es la extensión o el formato en el que se guardan los documentos de Excel actualmente. En anteriores oportunidades solamente era XLS, las versiones anteriores de los documentos o libros de Excel. Actualmente lo han puesto una X más en la parte final, en la extensión, para poder tener acceso a más funcionalidades de las nuevas versiones del programa. Entonces voy a decir acá abrir. Y acabo de abrir un nuevo documento. Como observamos en la parte superior está el anterior con el que estaba trabajando y el nuevo es esto, y en la parte superior me dice documento de Excel y acá está el contenido respectivo. Entonces he abierto de esa manera. Similarmente, voy a cerrar esto. Similarmente podemos nosotros guardar. Voy a poner acá una serie de textos o datos para comprender mejor. Tengo hasta acá, hasta domingo, y lo que voy a hacer es crear
acá datos muy similares, simplemente de relleno. Una vez que está acá y lo he extendido a lo largo de todo esto, tendría una tabla. Entonces puedo insertar una tabla, y una vez que tengo acá mi tabla, ahora lo único que voy a hacer es venir a archivo. Dentro de archivo lo voy a guardar como, para guardar recientemente o guardar con otro nombre diferente. Si aprieto guardar, lo voy a guardar. Si no tiene nombre, recientemente me va a pedir que lo ponga un nombre, y si ya tiene nombre el libro de Excel, entonces simplemente lo va a guardar y no me va a decir dónde desea guardar, porque el documento actual es el que va a prevalecer. Entonces en este instante voy a decir guardar como, y voy a venir a examinar y voy a decir en escritorio y lo voy a poner acá documento número 2, documento 2, y ahora simplemente lo digo guardar. Entonces en este instante en la parte superior me indica el nombre, dice documento 2. Si lo cierro, le voy a decir que deseo guardar las últimas modificaciones, o lo digo que no en este caso, y voy a venir nuevamente acá está el documento número 2. Cuando hago doble clic se me va a abrir en este lugar y observamos que están con las características de lo último que había hecho. Aparte de ello, si vengo a archivo, digo guardar como, examinar, puedo guardar en estos diferentes formatos. Vamos a ver con mucho más detalle acá. Tenemos una gran variedad de formatos. Entre ellos los más conocidos serían, por ejemplo, el formato CSV, que es delimitado por comas. Acá tendríamos también para otros formatos como PDF. Entonces, en cualquiera de los dos que son muy conocidos podríamos guardarlo. Y si guardo en PDF, claro que luego puede ser modificado en el mismo Excel. Entonces elijo el formato que más deseo. Entonces en este instante ya hemos visto cómo abrir y guardar nuestros respectivos documentos. Cuando recién abrimos el programa nos aparece una interfaz como esta, y acá puedo crear un nuevo libro en blanco. Entonces hago clic y creo un libro en blanco. También puedo venir a archivo y decir nuevo, y puedo crear un nuevo libro en blanco, que sería prácticamente lo mismo. Acá tendría 1 y 2. Esa es la forma de crear un nuevo libro. Una vez que tenemos nuestro libro ya abierto, en la parte inferior puedo crear nuevas hojas. Simplemente tengo que hacer clic en esta pequeña opción de acá con el símbolo de más en un círculo. Hago clic y se me crea una nueva hoja. En la primera hoja voy a poner, para hacer cuenta que es el primero, lo voy a hacer sumamente grande y con color rojo. Luego en la hoja número 2 también voy a hacer algo muy similar con otro color diferente para que se note la diferencia. Acá hoja 2. Entonces tengo hoja 1, hoja 2, y en cada uno puedo trabajar de manera independiente. Para cambiar el nombre hago clic con el botón derecho del ratón sobre la hoja. En la parte de abajo me dice cambiar nombre. Entonces simplemente digo cambiar nombre, y ahora voy a apretar con primero y hago la misma acción con la hoja número 2, clic con el botón derecho, acá está insertar, eliminar, y más abajo es cambiar nombre, voy a poner segundo. Y así sucesivamente puedo seguir agregando más hojas y cambiando los nombres, eliminando desde esta parte o moviendo. Por ejemplo, el segundo quiero que esté antes del primero, entonces simplemente con el botón izquierdo del ratón lo arrastro hasta la parte izquierda y se queda acá. Entonces ahora está organizado segundo, primero y hoja 3. Y así sucesivamente podemos ir creando muchas más hojas. Debemos dar un consejo que cuando por lo general nos pasan un trabajo, puede ser así, y nos dice que hay datos los cuales deberíamos modificar. Pero cuando recién abrimos lo que nos han pasado, observamos que no tenemos nada, entonces creemos que está mal el archivo que nos han enviado y que está totalmente vacío.
pero puede ser probable que la información que nos han enviado esté en otra hoja. Entonces en la parte inferior tengo que ir viendo hoja por hoja en dónde está la información y no dejarnos guiar por la primera impresión o primera vista del documento. Lo primero que vamos a ver al momento de trabajar es, para poder familiarizarnos un poco mejor, el formato. Acá estoy en la hoja número 3 y cuando yo pongo un texto o un número, en este caso, y puedo poner acá números, voy a seguir poniendo muchos más números. Muy bien. Si nos acercamos un poco más, acá tenemos lo que son las letras y acá los números. Entonces, incluso voy a borrar un poco de estos. Ahora, si observamos en la pestaña de inicio, nosotros podemos tener acceso a un formato que está presente a lo largo de la ofimática de Microsoft, como por ejemplo Word, PowerPoint, y muchísimos más tienen las mismas características. Por eso se nos va a parecer muy familiar y vamos a ver cuáles son esas características. Tenemos para agregar negrilla, por ejemplo a estos textos puedo poner negrilla, se hace más oscuro, cursiva, se inclina, subrayado, se subraya cada uno de los textos. Al igual que puedo cambiar el color de dichos textos, que es muy fácil. También puedo cambiar el tipo de letra. Tenemos una gran variedad según lo que hayamos instalado en nuestro sistema operativo. Simplemente, si no lo encuentro, puedo escribir acá, por ejemplo, Arial. Una vez que encuentre Arial u otros, puedo hacer clic y voy a cambiar en ese instante. O podría cambiar otra letra totalmente diferente para notar mejor. Voy a cambiar a Arial. Y ahora observamos que la letra de acá es Arial Black. También puedo cambiar el tamaño de texto. Como observamos, es tan grande que se está escondiendo. Si hago doble clic entre uno y otro, acá entre una columna y otra columna, ocupa el texto todo el espacio disponible. Puedo cambiar de acá el tamaño. Y otra vez voy a hacer doble clic justo al centro y vuelve al tamaño que va a ocupar. También puedo agrandar con estas opciones o hacerlo más pequeño con estas otras opciones. Entonces, esa es la manera de dar formato a nuestra información o datos. Si por ejemplo yo quiero centralizar esto, el número 5 o todos estos números, en la parte derecha en la alineación tenemos al centro, a la izquierda, a la derecha y todo ello. Y no solo de esa manera, por ejemplo, acá tengo el número 5, lo voy a hacer más grande para que se pueda apreciar mejor. Puedo centrar en la parte exactamente, ya no horizontal, sino vertical, al centro o en la parte superior. Si quiero al centro vertical y horizontal, observamos que exactamente está al centro. Entonces es muy conveniente todo esto para trabajar de manera estética. Vamos a ver ahora cómo podemos insertar diferentes elementos. Voy a eliminar simplemente seleccionando todo esto, hago clic con el botón izquierdo del ratón, arrastro hasta donde se me indique y aprieto simplemente la tecla delete o suprimir y se elimina todo esto. También en la parte derecha puedo venir a esta pequeña opción con símbolo de borrador y digo borrar todo. Se me va a borrar tanto el formato, el contenido, los comentarios como los hipervínculos que tengan dentro de esto. Voy a decir borrar todo, se me borra absolutamente todo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es insertar una serie de elementos. Cuando yo voy a venir a la parte superior a insertar, tengo para insertar muchas cosas. Por ejemplo, una tabla y me dice qué elementos va a componer esta tabla, qué columnas y filas. En este caso, si yo tuviese datos en este lugar y voy a ampliar con el autocompletado hasta el día domingo y luego voy a poner acá. Muy bien, en este momento no me interesa mucho los datos, me interesa más comprender cómo se hace una tabla. Entonces, si yo marco todo esto, vengo a insertar y digo tabla, me va a permitir
no solo cambiar la apariencia, sino trabajar con estos datos para hacer muchas modificaciones y cálculos. Si vengo a tabla, acá insertar tabla, automáticamente acá me ha dicho todo el espacio donde se encuentra la tabla. Entonces ha detectado de manera automática. Si por alguna razón se ha equivocado, por ejemplo, yo tendría datos acá sin que haya datos continuos, tuviera acá 60, 70, voy a utilizar el autocompletado. Si tengo todos estos datos, o si me posiciono aquí y digo insertar tabla, observamos que me está insertando de manera automática sin necesidad de seleccionar. Y ya lo ha seleccionado por mí Excel. Entonces hasta abajo observamos, pero no me lo ha seleccionado estos 60, 70, 80, estos datos, porque hay acá un espacio en blanco y el programa determina que ese espacio en blanco significa que está dividido los datos. Por lo tanto, debería ser esta otra tabla. Pero yo quiero que ingresen dentro de esa tabla que estoy creando también estos datos. Entonces, simplemente aprieto este pequeño botón. Y ahora hago la selección. Y ya está, aprieto Enter. Eso es todo. Digo aceptar. Y ahora mi tabla es todo esto, incluyendo este espacio en blanco. Entonces he insertado una tabla y luego cuando quiera hacer algún cálculo, algún diagrama, algo, voy a poder trabajar en base a tablas. Aparte de ello, lo que yo puedo hacer, vamos a eliminar esto. También voy a eliminar primero. Muy bien, acá tengo la hoja número 3, esta es la hoja 4. Aparte de ello, puedo insertar imágenes de manera regular como cualquier programa de la Microsoft. Acá en insertar, acá ya he insertado lo que sería la tabla. Puedo insertar lo que sería acá ilustraciones, imágenes. En imágenes vengo a buscar simplemente alguna imagen de mi computadora y una vez que he encontrado el mismo, lo que voy a decir es insertar y ya está acá la imagen, como observamos, y podemos hacer los cambios respectivos porque existe una opción que contextualmente se me abre en Microsoft Excel. Cuando hago clic sobre una imagen me abre las herramientas de imagen. Cuando hago clic en una tabla se me va a abrir las herramientas de una tabla. Cuando haga clic en una forma, las herramientas de una forma. Entonces, según lo que yo vaya a elegir, se me va a abrir y se me va a presentar las opciones de ese elemento. Hasta aquí habríamos ganado mucho trabajo porque no vamos a tener que ir a buscar las opciones del elemento seleccionado. El programa nos lo está dando de antemano, nos lo está dando sin necesidad de pedir. Eso es muy bueno porque no tengo, se supone que si estoy eligiendo esto tengo que modificarlo y no tengo que ir a buscar todas las opciones del elemento seleccionado, ya me lo está dando de acá. Y puedo hacer muchas modificaciones, simplemente tendríamos que explorar en estos lugares. Por ejemplo, darle marcos y todo ello, recortar hasta qué parte quiero que aparezca o redimensionar con estos puntos y manipular mi imagen como cualquier otro programa, como por ejemplo Word o PowerPoint. Entonces acá tengo para modificar mi imagen. También en insertar ilustraciones tendría imágenes en línea para buscar en internet. Aparte de ello tendría formas, tenemos una gran cantidad de sugerencias de formas acá. Por ejemplo, si yo quiero elegir acá un trapecio, hago clic, simplemente lo arrastro y ya tengo creado un trapecio. Y en la parte superior, como hemos indicado, me aparecen las herramientas contextuales exclusivamente del elemento seleccionado. Ahora no tengo una imagen, tengo un dibujo, entonces por lo tanto las herramientas del dibujo. Y puedo hacer los cambios modificando el relleno, el contorno y los efectos. Al igual que el texto interno que tendría, podría cambiar el relleno, el contorno y los efectos. Solo del texto, acá solo de la forma o dibujo. Muy bien, también puedo venir a insertar ilustraciones y aparte de ello puedo insertar Smart Art. Hago clic en Smart Art y tengo una gran cantidad de opciones. Esto por lo general es mucho más gráfico para tener nosotros acceso a una vista mucho más estética. Por ejemplo, en jerarquía voy a utilizar esto de organigrama, hago aceptar
y entonces puedo poner acá mis propios datos. Puedo poner acá, por ejemplo, gerente, acá lo pongo consultor, acá lo puedo poner recursos humanos, y así sucesivamente en cada una de estas opciones. Si hago clic en esa pequeña opción, tengo para personalizar y seguir agregando muchos más elementos. Haciendo Enter al finalizar cuando me posiciono, y hago con la tecla tabulación que se encuentra encima de la tecla de mayúsculas, entonces he creado otro elemento y puedo poner ahí 1, 2, 3 y así sucesivamente. Observamos que me está creando más elementos, y no solo de esto, de todo mi Smart Art. Luego, aparte de ello, tendría para capturas de pantalla. Es tan fácil como venir a insertar, ilustraciones, captura de pantalla, y lo que se ve en la pantalla, hago clic y eso sería todo. O también podría recortarlo en este lugar, la pantalla. Por ejemplo, voy a hacer clic acá, voy a venir a captura y voy a decir recortar pantalla, y de lo que yo vaya a encontrar en mi pantalla, por ejemplo esto, automáticamente se me ha agregado porque esto estaba en mi pantalla. Si tendría navegador web o algo que se está mostrando en la pantalla, también podría capturarlo. Con la tecla delete o suprimir lo elimino y ya tendría ahí el agregado de diferentes elementos. Lo que también podemos hacer es insertar gráficos. Los gráficos es una manifestación de la información de manera organizada, mucho más visual. Por ejemplo, acá, si tuviese un porcentaje de lo que había gastado el lunes, el martes y el miércoles. Entonces, el lunes he gastado, haciendo después de todos los cálculos, acá no queremos llenar de muchos datos. El lunes, por ejemplo, he gastado, del total de $100 que tenía, he gastado $30. El martes he gastado lo que es $20 y el miércoles he gastado $50. Entonces yo puedo hacer una torta de todo esto. Entonces marco los datos de esta manera. Puedo venir ahora a la parte de insertar, y dentro de insertar tendría acá gráficos. Tengo muchísimos gráficos. Acá, por ejemplo, si hago clic y puedo mostrar gráficos dinámicos, o acá gráficos recomendados. Si hago clic en esta pequeña opción que está aquí, y me va a mostrar todos los gráficos con los cuales podría contar acá. Todos los gráficos son todas estas categorías: en columna, en línea, en círculo, en barra, área y muchísimos más. Sin embargo, acá los recomendados, solamente aquellos que cree que se puede adaptar mejor a la información que estoy utilizando. Y los que me recomienda son estos 1, 2, 3 y 4 tipos de gráficos. Pero si ninguno de estos satisface lo que quiero, entonces vengo a todos los gráficos y elijo uno por uno. Voy a retomar acá lo que serían los gráficos recomendados y voy a decir acá el primero. Digo aceptar, y entonces yo ya tengo acá mi gráfico. Voy a recorrer a la derecha, e incluso lo puedo hacer más pequeño esto. Y ahora dentro de mi gráfico, como vemos acá, se activa la herramienta de gráfico. Puedo cambiar el diseño, o sea, la apariencia completa, al igual que el formato, y agregar acá muchos más elementos. Las cosas que quiero que aparezca y que no aparezcan están en la parte derecha del gráfico. Cuando hago clic se activan y acá tengo. Entonces en la parte derecha, acá, tengo para ver si se va a poner el título o en qué lugar se va a poner el título. Si lo hago clic, desaparece el título del gráfico. Si digo que no quiero que me muestren las etiquetas, no me muestra las etiquetas del porcentaje. Tampoco esta leyenda. Si hago clic, la leyenda de la parte derecha ha desaparecido. Entonces puedo cambiar acá prácticamente cada uno de estos, e incluso cambiar el lugar y hacer muchas modificaciones totalmente personalizadas. Si en el título no he puesto nada, hago clic y cambio acá. Por ejemplo, esto es una torta, entonces lo dejo así y ahora tendría mis datos. Por lo tanto, insertar gráficos es muy fácil.
Otra de las cosas que se utiliza bastante sería insertar fórmulas y funciones. Voy a crear una nueva hoja y ahora puedo insertar acá muchos datos. Voy a hacer nuevamente el clásico ejemplo de los días de la semana hasta el domingo y voy a poner datos acá. Por ejemplo, puedo poner en este lugar los gastos, o lo voy a poner acá, gastos totales de toda la semana, o directamente totales. Y observamos bien acá, voy a poner en la primera parte y voy a decir gastos por semana o por día. Muy bien. Voy a marcar con el botón izquierdo del ratón, hago un clic y arrastro hasta el final. Y ahora lo que voy a decir es combinar y centrar. Y ahora todo esto es como una especie de título. Y como tal puedo hacerlo con negrilla y mucho más grande. Luego acá tengo todos mis datos y acá tengo los totales. También puedo hacerlo con negrilla y mucho más grande. Ahora los gastos voy a establecerlo acá. El lunes he gastado. Vamos a poner dos tipos de datos. Voy a poner de esta manera. Voy a marcar. Y cuando marco los dos me aparece esta pequeña opción de autocompletado. Por ejemplo, de 5 en 5 va a ir completándose hasta ahí. Solo me interesa estos datos. Luego, acá voy a hacer a la inversa. O podría hacer otro de 3 en 3. Que se vayan aumentando. Hasta ahí. Y ahora voy a copiar estos datos también. O antes podría poner de 2 en 2. Una vez que está todo esto voy a copiarlo para no volver a crear por cuestión de tiempo. Y acá estos datos voy a copiarlo aquí. Control C, Control V. Muy bien. Entonces tengo acá ya todos los gastos de la semana. Entonces si yo quiero los totales, saber cuánto he gastado, acá podría poner las especificaciones o artículos. Vamos a poner y lo voy a poner también con negrilla y voy a poner acá. El gasto 1 podría ser en otra hoja exactamente especificar qué gasto es. Voy a poner por cuestión de tiempo gasto 1, no voy a decir qué gasto es, puede ser de hogar, de diversión, todo eso. Y voy a copiar el mismo hasta acá. Y ahora tengo 8 gastos. Muy bien, voy a ponerlo acá con negrilla. Entonces, en el gasto 1 quiero el total y para no tener que sumar y hacerlo de manera manual, lo que puedo hacer es utilizar fórmulas. Por ejemplo, si pongo igual, en este caso, vamos a poner igual, pongo igual, Excel está comenzando a entender que voy a insertar una fórmula o una función. La fórmula son prácticamente de manera directa las cosas que queremos hacer, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar la media aritmética, media geométrica, hacer muchas cosas. Y las funciones ya son mucho más complejas, donde requieren muchos datos y muchas variables o elementos. Entonces, voy a utilizar fórmulas, y vamos a hablar de manera indiferente fórmulas y funciones, porque muchas veces comparten las mismas características. Entonces, acá puedo insertar una fórmula y decir sumar. Entonces, cuando yo voy agregando suma, de hecho, ya me aparece la sugerencia. Si hago clic acá o doble clic en suma, me dice muy bien, ¿qué quieres sumar? Entonces, es tan fácil como venir y marcar todo esto de esta manera. Con el botón izquierdo del ratón lo arrastro y me dice que desde la columna B4, acá está B4, en la parte izquierda 4, en la parte superior B, B4, hasta el H4. Acá está H y la fila acá es el H4. Entonces está aquí H4. Y lo único que tengo que hacer es cerrar el paréntesis o aprieto Enter y de manera inmediata me está diciendo el resultado. Voy a poner con negrilla y acá lo que sería con rojo
para que se vea mucho mejor. Entonces ya me ha dado el resultado. Para no hacer en calculadora, directamente ya está. De esa manera podemos insertar muchas fórmulas de suma, resta, multiplicación, división, muchísimas cosas podemos hacer con cualquiera de los datos. Por ejemplo, acá, cuando yo hice esta suma, acá se me ha agregado lo que sería la fórmula. Entonces, si yo arrastro esto hacia abajo, está retomando de manera automática con Excel todos los datos de la izquierda y lo está sumando de manera automática. Al igual que hemos agregado los días de la semana con autocompletado, también acá existe con autocompletado hacer algunas operaciones. Cuando estamos empezando, no es bueno utilizar el autocompletado porque podemos confundirnos en el resultado. Cuando ya sabemos utilizar un poco mejor Excel, vamos a poder utilizar el autocompletado constantemente. Aparte de ello, si yo quiero insertar otras fórmulas o funciones, puedo venir a la parte de acá de fórmulas en la pestaña y tengo acá para insertar funciones. Voy a hacer clic y acá podemos observar que tenemos gran cantidad de ellas. En este momento me dice que solamente estamos usando la que hemos usado recientemente. Eso nos muestra aquí las sugerencias de los recientemente usados. Pero ¿qué pasa si le digo que quiero todo? Porque acá está por categorías. Si digo todo, observamos que es una infinidad realmente de fórmulas. Observamos que tenemos para todo realmente. Si quiero algo básico, por ejemplo, para insertar fecha, estadísticas, búsqueda, información, lógica, texto, ingeniería, web, tenemos todo acá. Recientemente utilizadas o usadas recientemente, acá tenemos por ejemplo buscar, contar, sí o no, todo ello. Como sumar, promedio, si yo quiero sacar el promedio, acá es tan fácil como arrastrar de esta manera y al finalizar de acá me va a dar el promedio. Vengo a fórmulas, vengo a insertar función o puedo buscar acá entre las más comunes, por ejemplo promedio, hago clic y acá me está dando el promedio. Voy a ponerlo con negrilla, en rojo y mucho más grande. Acá me está dando el promedio. Y si quiero redondear estos números que son muy largos acá, con esta pequeña opción vengo y lo voy disminuyendo los decimales hasta quedarme donde yo quiero. Entonces ya tengo acá, este es el promedio de todos estos números. Entonces, así sucesivamente podemos seguir agregando más y más funciones que podemos hacer grandes cosas. Prácticamente el potencial de Excel recae en la mayoría de las veces en sus fórmulas, todos estos. Lo que observamos acá simplemente es lo que está dividido por categorías. Es lo mismo que hemos venido aquí, hemos dicho que queremos esto todo. Acá observamos que tenemos financiera, fecha, matemática, todos estos están en esta parte. Simplemente de manera mucho más didáctica, mucho más colorida y sacado hacia afuera para que se vea mejor. Por ejemplo, si quiero la fecha, vengo o la hora o año o fecha, simplemente hago un clic acá y inmediatamente me dice que voy a poner el mes. Voy a cancelarlo en este momento para pasar al siguiente punto, que sería prácticamente el diseño de la página. Una vez que hemos terminado todo lo que sería nuestro documento, por lo general podemos imprimir el mismo. También podríamos nosotros pasar en formato como por ejemplo PDF para que otras personas simplemente lo revisen, o guardar en su formato nativo .xls x más al final para la nueva versión, lo cual también van a poder abrir y modificar los datos. Pero en alguna oportunidad puede requerir una impresión de todos los datos que tenemos. Por lo tanto, tenemos que tener la siguiente consideración de diseño de página. En la parte superior tenemos diseño de página. Si hago clic en esa pequeña opción de acá, que me muestra una vista previa, hago clic y me va a aparecer todas las opciones necesarias. Por ejemplo, la página prácticamente, el tamaño de página en cuanto a la impresión, estamos hablando, podríamos utilizar acá tamaño carta y los datos están automáticamente. La calidad de impresión
Por lo general 600 puntos por pulgada es muy alta, pero con esta calidad vamos a poder ver los más datos existentes, los más pequeños, se van a ver con muchísima claridad. Entonces lo podemos dejar de esa manera. Luego también podemos ajustar al 100% en cuanto a la visualización. En este momento hemos trabajado en al 100%. En la parte inferior derecha está el zoom, acá para hacer menos, acá para hacer más, y acá el 100% que nos indicaba. Luego tenemos acá ajustar, esto no lo vamos a ver ahora. Sí podríamos cambiar la orientación, la vertical como vemos así, o la horizontal, la hoja donde se va a imprimir. En los márgenes podemos indicar los márgenes superior, inferior, izquierda y derecha, y si va a haber encabezado o no va a haber encabezado y qué distancia va a tener la misma. Lo vamos a dejar todo como está. Luego la tercera pestaña sería agregar un encabezado en la parte superior o un pie de página en la parte inferior. Significa agregar unos datos personalizados o por ejemplo un membrete. Y por último tendríamos la parte de hoja. Esto nos indica que el orden de las páginas se va a mostrar de esta manera. Primero arriba, luego abajo, luego a la derecha, luego abajo y así sucesivamente todas las páginas. Entonces acá tenemos una vista preliminar también para previsualizar cómo va a quedar. Voy a apretar aceptar y se cambia automáticamente los datos. Junto con ello nosotros lo que podemos hacer es establecer qué cosas se van a imprimir. Si tuviésemos muchos datos, por ejemplo esto, voy a copiar solamente desde acá sin el título, voy a copiar hasta ahí y voy a pegar de manera indiscriminada donde sea, simplemente para notar que tenemos muchos datos distribuidos por todas partes. Entonces vamos a dejarlo ahí y ahí. Si ahora nos percatamos, tenemos varios datos por todas partes. Si lo que yo quiero es imprimir exclusivamente esa parte, entonces simplemente lo marco hasta ahí. Incluso apretando la tecla escape, voy a salir de lo que había copiado, control C y control V, para copiar y pegar. Voy a marcar el área que quiero imprimir y en la parte de diseño de página está área de impresión y voy a decir establecer área de impresión. Y ahora ya se ha establecido. Para imprimir puedo apretar control P o venir a archivo y acá venir a imprimir. Si observamos en la hoja, tenemos acá dos hojas, pero nos interesaría esto. Si tenemos una hoja acá, observamos que el área de impresión establecida está ahí, pero se está saliendo hacia la derecha porque no hay mayor espacio. Entonces simplemente lo voy a voltear esto y voy a decir horizontal. Y ahora observamos que ya ingresan todos los datos, pero no están los demás datos, solamente se van a imprimir el área que hemos seleccionado. Y el área que hemos seleccionado son gastos por día y toda esta tabla. Si no hubiéramos establecido nosotros esa área de impresión, podría marcarlo todo haciendo clic en esta opción y decir acá borrar área de impresión. Y ahora cuando aprieto control y la tecla P, acá observamos que tenemos todas las hojas como se van a imprimir y vemos todos los datos. Entonces está mostrándome todos los datos y no una área concreta que queramos imprimir. Hasta acá esta introducción de Excel 2016.